Itabuna es una ciudad bahiana que se destaca por su educación, principalmente como eje universitario, ya que posee algunos de los mejores centros educativos de toda Bahía. Es en ese contexto académico y muy rico por sus bellezas naturales que conocemos al Colegio Adventista de Itabuna. Allí, todos los años, los alumnos desarrollan proyectos prácticos que integran contenidos estudiados en diferentes disciplinas. Todos los años nosotros tenemos dos grandes proyectos. Tenemos la Feria del Emprendedor, donde nuestros alumnos son estimulados para producir sus propios artefactos y venderlos. Entonces ellos oyen de emprendedurismo, de compra y venta, de negociación y así ellos aprenden bastante. Y también tenemos la Feria Cultural, donde exploramos la educación, la cultura y la política de cada pueblo. El año pasado trabajamos, por ejemplo, la fiesta de los países, una feria cultural visitando países. Este año estamos explorando Brasil y su diversidad. Entonces, es muy importante ese contacto de nuestros alumnos con lo nuevo, con aquello que no conocen, porque no están en la región, por no conocer personalmente el Estado, pero el Estado está viniendo para acá. Entonces ellos se presentan y es una fiesta, un espectáculo. Aquí en nuestra escuela, en el Colegio de Itabuna, en el sur de Bahía, nosotros estamos localizados aquí y estamos en un proyecto de la Feria Cultural Me Lleva a Brasil. Es un proyecto que trabaja con la parte cultural de Brasil mismo, específicamente esa sobre nuestro Brasil. Escogemos algunos estados para representar y como son apenas 10 clases, apenas 10 estados están siendo representados, pero están siendo muy bien representados. Sabemos que nuestra diversidad es enorme, pero al mismo tiempo es muy parecida y cada clase, cada alumno, cada grupo va a explicar mejor y mostrarnos esas diferencias y al mismo tiempo esa igualdad cultural. Nosotros hacemos mucho hincapié para que todos los profesores estén involucrados con este proyecto, ya que la educación necesita extrapolar ese proceso medio que estanca a cada uno en su cuadrado. Entonces es una visión multidisciplinaria y una visión más holística de la educación. Entonces, el profesor de matemáticas, desde el profesor de matemáticas al profesor de artes, al profesor de educación religiosa, al profesor de lenguaje, al profesor de lenguas extranjeras, entonces todos están involucrados. Escogemos un profesor consejero, uno o dos profesores consejeros de cada clase y ellos van juntamente con los alumnos a explorar aquel estado, estudiar con ellos, pasar todo ese bagaje, viajar y otras palabras con nuestros alumnos y traer entonces esa diversidad cultural para dentro del salón. Entonces, nuestros niños consiguen aproximarse a todos los profesores. La interacción profesor-alumno también es muy importante. Consiguen aproximarse más a esos profesores y llegar al profesor, no solamente con la disciplina que está enseñando, sino que miran al profesor como persona. Entonces, eso también es muy significativo. Nosotros hicimos primero actividades, investigaciones en clases para crear nuestro proyecto que fue la Feria Cultural Específica de los Estados Me Lleva a Brasil. Después de elegir esos temas, los profesores consejeros, el profesor consejero de cada aula, comenzó a desarrollar contenido, investigaciones, trabajos en grupo, trabajos individuales, hasta llegar al aprendizaje concreto de interiorizar el aprendizaje, el conocimiento del Estado que iba a ser presentado. Y después de ese proceso, cada clase desarrolló la creación. Claro que el profesor tiene mucha participación, es la pieza fundamental para guiar a los chicos, guiar a nuestros alumnos, pero ellos desarrollaron desde tocados indígenas, desde adornos, desde el local que iba a ser la ropa que iban a usar. Entonces todo fue muy bien programado. La clase de la que soy consejera es segundo año de enseñanza media. Nosotros nos quedamos en Río de Janeiro, entonces con Río de Janeiro estamos trabajando la cultura de Río,
abordando los aspectos también políticos, económicos, educacional, todo el tema que involucra la cultura de Río de Janeiro. Incluso el aspecto negativo, que es la violencia, también van a tratar eso en la presentación. En el aula, nosotros hicimos una imagen a escala de los puntos turísticos de Río de Janeiro, de los principales puntos de Río de Janeiro. También está caracterizada la calle de Copacabana, que no puede faltar, el Cristo Redentor, la flora de Río de Janeiro, junto con la fauna también, que es riquísima. Y también el tema de que la historia de Río se mezcla con la historia de Brasil. Es todo tiene mucho de Brasil, de la cultura de Brasil en general, dentro de Río de Janeiro. Entonces los alumnos traen eso para mostrar cómo la historia de Río se mezcla o la historia de Brasil se mezcla con Río de Janeiro. Entonces es difícil desligar todo lo que acontece en Brasil sin tener en cuenta Río. Todo está enlazado, Río de Janeiro es Brasil. Nosotros estamos presentando la Feria Cultural de las Naciones y la clase de segundo año quedó representado a Río de Janeiro y vamos a hacer una presentación cultural sobre eso. Luego de eso comienza la llegada de los portugueses a Río y yo estoy representando a la princesa Carlota en la llegada a Río. Y al aprender la presentación vamos apreciando más sobre la cultura, la danza, lo que representa. Yo no conozco allá, pero con esta presentación y estudiando mucho, yo pude conocer muchas cosas y da muchas ganas de conocer. Río de Janeiro, y con esto voy a comenzar la presentación, hablando sobre el surgimiento del Estado y después ellos traen eso para llegar hasta la familia real para Brasil. A partir de ahí, más allá de los temas políticos que hablan, trajeron con la literatura, trajeron mucho para el tema de la literatura misma, de arte. Entonces van a abordar poetas como Vinicius de Moraes, van a abordar a Cecilia de Moraes, Machado de Assis, que es un ícono nacional y mundial también. Entonces están trayendo esos poetas para representar, e incluso recitando textos de esos poetas. En clases de portugués y literatura, y aprovechando eso, también vamos a entrar con la literatura en la presentación, hablando un poco sobre Machado de Assis y Cecilia de Moraes, y entramos bastante en esas materias ahí. La literatura realmente es mucha teoría, pero nosotros traemos eso para que los alumnos experimenten porque es arte. La literatura es arte. Yo no conservo la literatura solamente con el texto literario. Los alumnos necesitan producir, necesitan vivir. Nosotros sabemos que el arte es extremadamente importante para la formación del sujeto. Necesitan conocer los autores, los textos, los contextos históricos en que determinados textos fueron producidos. Entonces ellos traen eso a la práctica para su vida. Es extremadamente importante que los alumnos se coloquen como sujeto, se coloquen no solo como aprendices, sino también como productores de ese arte. Ellos producen arte, producen literatura. Nosotros tenemos algunos alumnos aquí que escriben maravillosamente bien. Por ejemplo, la historia de Río de Janeiro fue una alumna la que hizo todo el guión. Todo el guión, como fue presentado, ella lo escribió, ella lo produjo. Los alumnos hicieron investigaciones, dieron ideas, cada uno fue trayendo sus contribuciones, pero ella se sentó y escribió todo el libro. Me quedé asombrada que salió una artista porque escribió un texto maravilloso. Yo creo que es importante que conozcamos diversas culturas porque quien no conoce a través de estas presentaciones e investigaciones tiene un poco más de oportunidad de conocer los lugares que no conoce y cambiar bastantes cosas sobre sus percepciones. Conocer la cultura es muy importante para que se puedan conocer, para que puedan conocer su identidad. Todos necesitamos de una identidad. ¿Cuál es la identidad del pueblo brasilero? La identidad del pueblo brasilero es multicultural y nosotros vivimos en un tiempo que tiene muchos temas que necesitan ser tratados, principalmente el tema del preconcepto. ¿Por qué vamos a ser prejuiciosos si somos multiculturales, somos múltiplos dentro de esta sociedad brasilera? Cuando estudiamos sobre la formación de la sociedad brasilera, nosotros no fuimos formados por un pueblo. Nosotros tenemos varios pueblos aquí. Entonces, al conocer esa cultura, se van a reconocer como un sujeto. Se van a reconocer como un ciudadano y encima de todo como un sujeto activo dentro de la sociedad. Se reconocen como individuos y se reconocen como el colectivo. Entonces, hacen parte de aquello de ahí, hacen parte de la cultura de Río de Janeiro, hacen parte de la cultura de Bahía, hacen parte de la cultura de Pernambuco, hacen parte de ese pueblo maravilloso que forma Brasil. Lo que encontré más genial es que nosotros tratamos de esa percepción que tienen muchas personas, la idea de que Río es solo violencia y todas esas cosas. Sin embargo, nosotros vamos a presentar también que Río no es solo eso. Tiene mucha cultura, tiene mucho que ofrecer y eso es lo que vamos a presentar para que las personas estén más conscientes.
Nosotros nos quedamos con el estado de Amazonas y desarrollamos los primeros trabajos, al inicio con investigaciones, trabajos manuscritos. Los alumnos conocieron un poco del estado, el tema político, económico, social, la misma cultura, los festivales que suceden allá, el tema indígena, que es muy fuerte también en el estado. Y a partir de ahí hicimos construcciones. Los alumnos elaboraron algunas artes, el mismo tema de las ropas indígenas, todos los instrumentos que ellos utilizan, el tema de nuestra floresta amazónica también está siendo bastante abordada. Los cuidados que necesitamos tener, la importancia que tiene para nuestro país. Entonces, la construcción que los alumnos hicieron fue muy significativa, principalmente en el tema del arte, el tema del teatro también entró, para que podamos hacer una representación y los alumnos interioricen el tema del movimiento corporal. Nuestros alumnos están involucrados desde el comienzo, desde la elección del Estado. Y eso fue muy interesante porque podíamos esperar que los alumnos escogieran las principales ciudades de Brasil. Pero eso no sucedió. Ellos querían ir para todos los rincones de cada región. Entonces tenemos estados de cada región, estados que no son muy explorados, estados que no son muy conocidos. Entonces comienza esa búsqueda de información sobre la cultura, sobre la política, sobre la educación de ese estado, y entonces ellos van confeccionando junto con el profesor todos los artefactos que serán presentados. También presentan la comida típica, presentan la educación, la cultura, los lugares más importantes del estado. Los padres de los alumnos son invitados, la comunidad es invitada. Nosotros tuvimos una previsión de que pasaron por aquí por día para la feria un promedio de 2,000 personas. Entonces esas personas recibían un postal donde llegan y al pasar por las aulas reciben un sello de cada estado para identificar que ya vieron ese estado. Entonces así es un momento muy creativo, es un momento diversificado, es un momento en que nuestros alumnos se sienten con la autoestima elevada, porque todos participan, sea en la recepción, hasta en la presentación dentro del aula, todos son valorizados, todos participan. Entonces así, a través de la Feria Cultural, nosotros imaginamos que atendimos varios objetivos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos decir que es muy importante esa feria, ese momento, porque los alumnos no solamente harán que ese momento valga la pena, sino que podrán cargar esas informaciones para el resto de sus vidas. El despertar la curiosidad de querer saber más hace que aprendan e interioricen su yo o interioricen al prójimo, interioricen los temas sociales, porque en esto también estamos discutiendo bastante los temas sociales. Y eso hace que el alumno aprenda, porque nosotros estamos aquí realmente para enseñarles a entender que el mundo es mucho mayor de aquello que nosotros conocemos, de donde vivimos. El aprendizaje de los alumnos se vuelve más significativo cuando en la práctica consiguen entender y percibir la importancia de que precisan realmente producir, construir, y esa construcción solamente sirve en la práctica, porque en la teoría se aprende, se conoce, pero en la práctica se experimenta, se siente lo que el otro hizo para construir, cómo el otro construyó. Entonces, cuando se construye, no se deja de aprender, la verdad, aprendemos mucho más todavía. Entonces, así la práctica es muy importante porque nos sensibiliza con los demás, con la educación de los otros, con lo que otros tienen para mostrarnos. Y es una forma también para que aprendamos nuevos momentos, nuevas culturas, nuevos conocimientos. Y eso es muy bueno porque el alumno termina convirtiéndose en crítico. Desde el nordeste brasileño, vamos ahora a la ciudad turística de Mar del Plata, en Argentina. Allí vamos a conocer un proyecto de emprendedorismo que incentiva a los adolescentes a buscar estrategias para desarrollar nuevas habilidades y poder optar por tener su propio negocio en el futuro.
instituto se ubica en Mar del Plata, es una ciudad conocida en la Argentina por su repercusión turística, es ciudad a la cual viene mucha gente a veranear, a pasar el verano, pero se encuentra en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, obviamente que en la costa del Atlántico, dentro de a unos 400 kilómetros de la capital federal, que es la capital de nuestro país. Como instituto aquí en Mar del Plata tenemos 31 años con hoy. Surgió como debería surgir en la iglesia de Mar del Plata Centro con un grupo de familias hace un poco más de 30 años y hace 31 años lograron inaugurar el jardín, el nivel inicial, y bueno, hoy tenemos esta propiedad al lado de la iglesia en la cual funcionamos como instituto y le demostramos a la comunidad un poco la finalidad de la educación adventista y de la iglesia. La escuela tiene como especialización economía y administración. Y yo en otros años, en cuarto año y en quinto año, los chicos tienen contabilidad, tienen otras materias que son de marketing, de gestión organizacional, de economía, conceptos básicos de economía. Y el proyecto consiste en que ellos puedan aplicar esos conocimientos que a veces les parecen que los están aprendiendo y que especialmente la contabilidad que no los van a usar nunca y que los apliquen en un proyecto comercial. La finalidad de este proyecto comercial es que ellos aprendan y que tengan su primer salida laboral, porque ellos aprenden a manejar un microemprendimiento. Entonces, la finalidad última es la salida laboral. El instituto de aquí de Mar del Plata, como todo nivel secundario, nuestro primer objetivo obviamente es que cada chico termine en una universidad. Como director sería muy feliz que cada alumno al año siguiente esté inscrito en la facultad, en una universidad y que pueda egresar con una profesión. Nuestro país sufre muchos altibajos y los chicos también necesitan muchas cuestiones para poder subvencionar o costear su carrera universitaria. Nuestra institución tiene en el secundario, desde primero a tercero, un ciclo básico, como lo ordena la provincia de Buenos Aires, y en cuarto, quinto y sexto tenemos la especialidad en economía, donde hay varias materias teóricas como sistema de información contable, como organización, sistema de las organizaciones, trabajo y ciudadanía, contabilidad, economía. Y además de todo esto, en sexto coronamos con una materia que se llama proyectos organizacionales. Esa materia es la que genera grupos de alumnos en las cuales ellos junto con la docente generan pymes, le llamamos aquí en Argentina, son pequeñas empresas o emprendimientos. Eligen un tema, hacen todo un análisis de costos y de mercado y terminan desarrollando ese proyecto y terminan teniendo pequeños emprendimientos que el día de mañana les pueden servir para costear la facultad o le pueden servir para empezar un trabajo y saber qué es un remito, qué es una factura, qué es un cheque, cómo se completa, qué está bien y qué está mal. Los alumnos tienen que elegir un producto o un servicio que ellos sepan que la sociedad necesita y lo tienen que empezar a producir. Para eso tienen que investigar, por ejemplo, cuáles serían los costos, investigar de ese producto cuál es el precio de mercado al que lo podrían vender y fundamentalmente tienen que empezar investigando cuánta plata necesitarían de entrada para poder empezar con el emprendimiento. Entonces, una vez que ellos hacen esos cálculos, nosotros vemos los productos que ellos quieren producir. En la comisión directiva del colegio aprobamos o les hacemos cambiar algunos productos, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestras normas de la Iglesia Adventista. Y bueno, los productos que son aprobados avanzan y ellos empiezan con todo, con la investigación y con la producción. Muchas veces los chicos eligen productos que ya los padres les enseñaron a fabricar, ¿sí? Muchas veces los padres se involucran ayudando en lo que ellos eligieron, porque a lo mejor no
no es el métier del padre, pero ellos eligieron y los padres se involucran desde te llevo a comprar la fruta más barata a algún lado y bueno, siempre apoyando, son muy apoyados por los padres. La novedad del proyecto, porque creo que para mí como mamá y para muchos otros padres, la novedad del proyecto, de este trabajo que ellos tenían que realizar, nos movilizó un poco y comenzamos a ayudarles desde por ejemplo, mi hija, no sé si le tocó mermeladas. Entonces, bueno, comencé a involucrarme en el sentido de poder escuchar primero qué fue lo que ella fue investigando con su grupo, porque fue lo importante de este proyecto es que fue en grupo con chicos que quizás ella no hablaba todos los días o quizás son compañeros pero no tenían una amistad. Entonces comencé a participar primero escuchando, que era lo que ella venía a casa trayendo con la novedad de este proyecto. Mermeladas, yo primero dije, wow, mermeladas. Y bueno, y empecé a ayudarla, averiguando precios. Su papá también averiguaba precios por distintos lugares. Y bueno, y buscando frascos y viendo qué era lo que ella hacía, viendo que todo lo que, o sea, tratando de apoyarla en cada cosa que ella traía como novedad, porque para ella desde el principio fue una novedad, poder decir con mis manos voy a hacer algo que no sé qué va a pasar, porque en realidad en un principio uno no sabe qué va a pasar. Bueno, al principio cuesta un poco porque tenemos que dividir los grupos de amigos. Justamente uno de los éxitos es ponerlos que no trabajen solo los amigos, porque si no siempre trabaja uno solo y el resto no trabaja. Entonces, los dividimos, los organizamos y yo podría decir que el principio es el más duro, pero elegimos un día donde hacemos como una feria de los proyectos y ese día se preparan ellos con una producción bastante abundante. Invitamos a toda la comunidad educativa, desde el nivel inicial, el nivel primario del colegio y el nivel secundario. Asisten los padres y ellos hacen la venta al lanzamiento. Y cuando ellos ven sus primeras ventas y arman su caja al final del día, sinceramente empiezan a tener el entusiasmo de lo que es, ¿no?, ganar plata. Bueno, nosotros hicimos el proyecto de las mermeladas. Bueno, y los grupos en realidad los organizamos con la profesora. La profesora vio cuáles eran nuestras como debilidades y fortalezas y nos fue armando los grupos de la mejor manera posible. Y bueno, en mi grupo lo que hacemos es, todos sabemos hacer todas las actividades, pero un mes, ponele, nos encargamos algunos de hacer la contabilidad. Ese mismo mes otra persona produce y así sucesivamente todos los meses. Nuestro proyecto se basó en realizar, al principio empezamos a realizar comidas vegetarianas, pero como hicimos una evaluación de cómo iban nuestras ventas, vimos que no era lo más exitoso. Entonces de ahí empezamos a pasar de canelones, como pueden ver acá, y también hamburguesas de lenteja congeladas vendiendo por pedido. Bueno, nosotros al principio hicimos una investigación de mercado para ver qué era lo que nos convenía producir. Después, bueno, elegimos producir las mermeladas y ahí empezamos a buscar recetas, ver cuánto nos iba a salir hacerlas, buscar precios, lugares, ver cuál iba a ser el packaging, todas esas cosas. Y una vez que pudimos sacar los costos, empezamos a producir y a hacer la contabilidad y eso. Para organizarnos primeramente lo que hicimos fue tratar de sacar un capital, un costo de cuánto nos saldría hacer todo lo que teníamos que cocinar, todo lo que teníamos que condimentar, todo lo que teníamos que hacer. Entonces a partir de eso cada uno aportó 200 pesos y ese fue nuestro capital principal. Y de ahí empezamos a hacer propagandas, a contarles a nuestros amigos, a los compañeros, a los profesores y de ahí empezamos a vender.
Eso fue básicamente. Bueno, yo con este proyecto aprendí mucho a trabajar en grupo, porque es súper importante, porque tenés que todo el tiempo complementarte para poder hacerlo, porque si no, solo no podés. Y bueno, también aprendí como a todo lo que yo vi en todos los años del secundario, que por ahí los veía porque tenía que aprobar la materia, como que los aprendí a usar todos juntos. Para mí es importantísimo porque muchos de nosotros a veces no vamos a ir directamente a la facultad, muchos no saben qué quieren estudiar y esto nos da una herramienta para poder hacer algo para, por ejemplo, yo aprendí a hacer canelones y a hacer hamburguesas de lenteja. Entonces yo digo, bueno, puedo seguir vendiendo esto, ya que tengo contactos, sé que a quién la puedo vender, digo, miren, sigo vendiendo esto y puedo tener mi propia plata, algo, y después de eso ya empezar en algo más grande tal vez. Y es una herramienta muy linda para poder hacer algo el día de mañana. Ella va a continuar con este proyecto. Nosotros, mi marido y yo, somos canillitas, vendemos diarios. Tenemos un puesto de diario en la playa. Nuestro trabajo fuerte es el verano. Y ella descubrió que puede hacer cosas. Descubrió que puede iniciar su pequeña empresa. Ella le dice mi pequeña empresa, con las mermeladas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir promocionando las delicias de la huerta, porque así se llama el proyecto, en el kiosco, con los clientes que la conocen desde que ella era chiquita, y va a seguir haciendo mermeladas y las va a seguir vendiendo para trabajar durante el verano, para empezar a ahorrar, para seguir estudiando, ¿no? Ese es lo que ella tiene proyectado de acá en más. No va a dejar de hacerlo. Yo creo que es importante que se promuevan estos proyectos porque, como dije antes, nos ayuda también a entender y también nos da muchas herramientas para la vida, para después. Porque yo ahora puedo, no sé, yo personalmente voy a seguir con el proyecto como una fuente laboral. Interesante cuando la educación contribuye en la formación cultural y social de sus alumnos. El emprendedorismo es un tema muy importante para explorar en las escuelas. El aprendizaje es riquísimo porque se nota una mejora de pensamiento crítico y analítico, de comunicación, trabajo en equipo y resiliencia. Además de incentivar la responsabilidad desde temprano, los jóvenes aprenden a lidiar con dinero y también con las frustraciones de la vida. Este es un tema muy importante que se discute también aquí en nuestro programa. Estamos terminando esta edición del programa, pero nos vamos a reencontrar la próxima semana. Hasta entonces.